Estimada familia, muy buenas tardes. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, y de Siria, y aquí están ese Son Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Jehová. Y se reunieron los de Jehová para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Vamos a meditar en estas palabras porque es importante en estos tiempos cuando tenemos que comprender muchas veces cuál es el plan de Dios para nuestras vidas. Dice ahí en el primer versículo que en los tiempos del rey Josafat se habían levantado tres grandes enemigos, tres grandes naciones poderosas contra Judá. A estos tiempos Israel ya tenía dos naciones, era Israel y era Judá. En este momento es Judá quien está siendo emboscado, está siendo puesto en guerra por tres grandes ejércitos de esos entonces. Era una situación muy difícil porque estos tres grandes ejércitos contaban con armas modernas, sus soldados eran soldados que habían experimentado las guerras en muchas maneras, eran soldados preparados y ellos eran, la Biblia cuando habla que era una gran multitud, nos está diciendo que era eh, una cantidad innumerable, una cantidad que no se podía contar de soldados que venían contra Israel. Y ellos, los israelitas, no tenían ninguna alternativa contra este ejército, porque los israelitas, a pesar que contaban con un ejército numeroso como de 1 millón de soldados, frente a los que venían no eran nada. Frente a los que estaban invadiendo sus tierras, ellos se sentían muy pequeños. Eso nos muestra la forma como era la cantidad de enemigos que venían sobre Israel, sobre Judá. Era una cantidad impresionante, sus armaduras impresionantes, su preparación de sus soldados impresionante. Era totalmente una agresión muy grande contra Judá. Podríamos decir que Perú enfrente a Estados Unidos, a Rusia y a China. Tres grandes imperios, tres grandes naciones contra un país tan minúsculo como Perú. Así era Judá. Entonces, lógicamente, Judá y Josafat como rey estaban totalmente preocupados. Ellos estaban llegando a un momento donde no sabían qué hacer. La amenaza era real, la amenaza era tremenda. Ellos sabían que ante esos enemigos no había alternativa. Ante esos enemigos no había posibilidad de triunfo, posibilidad de victoria. No lo había, porque era mucho mayor el ejército de ellos que el ejército de Judá. Entonces, ellos no tenían ni una esperanza de victoria, sino más bien tenían ellos en su pensamiento humano, en su pensamiento de personas que venían sobre ellos la destrucción y la muerte. Pero ellos hay algo que recuerdan y hay algo que ellos van a sacar a demostrar, porque van a decir, si somos hijos de Dios, si somos el pueblo acogido de Dios, podemos volver a Dios y decirle que nos ayude en estas circunstancias tan difíciles, en estas circunstancias tan duras, en estas circunstancias de tanta desesperación. ¿Por qué no vamos a buscar a nuestro Dios, a pedirle ayuda, clamarle diciendo que Él intervenga para nosotros, que Él intervenga sobre este momento tan difícil? ¿Por qué no vamos y le clamamos a nuestro Dios?
Esa fue la reacción que ellos tienen frente a este difícil momento que están viviendo. Es algo similar a lo que hoy padecemos. Hoy nosotros también somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros también somos los hijos de Dios. Nuestro Padre es el Padre que está en los cielos. Y nosotros también hemos sido advertidos. Nuestro Señor Jesús nos advirtió. Nuestro Señor Jesús nos dijo que nosotros deberíamos estar preparados para cualquier momento venga la tribulación, venga el problema, venga la destrucción, que nosotros también deberíamos estar preparados. Nuestro Señor Jesús nos había dicho que si queremos seguir en pos de Él, debemos tomar nuestra cruz y seguirle. ¿Eso qué significa? Que a veces vamos a enfrentar dificultades, a veces vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar necesidades, vamos a tener que enfrentar algunas cosas que nos duelen. Pero es ahí donde nosotros debemos confiar en Jesús. Y debemos decir que Jesús ya venció al mundo, que Jesús ya nos dio la victoria, que Jesús ya ha traído sobre nosotros una bendición. Él dice que no va a permitir ninguna prueba que no sea mayor que nuestras fuerzas. Es probable que algunos de nosotros hoy estemos pasando momentos muy difíciles. Quizás estemos pasando momentos de problemas en la salud, problemas también en la economía, en el trabajo, en la familia. O de repente también problemas tan trágicos como la muerte de un familiar, como también la muerte de un amigo, de repente la separación de los padres, de repente que suceda un accidente con nuestros familiares, o de repente no, este año con este COVID-19 no estamos logrando lo que habíamos planificado en el año, o de repente hemos perdido nuestros empleos, o de repente nos sentimos abrumados porque estamos pasando una necesidad muy grande. Muchas cosas podemos pasar. Por lo menos Israel estaba sufriendo el ataque de 3 grandes enemigos, 3 grandes potencias mundiales de esa época: Amón, los amalecitas y los gedeonitas. Habían 3 grandes enemigos contra Israel. Y así como Israel, probablemente nosotros, en los problemas que estemos llevando, en los problemas que estemos pasando, probablemente también digamos, ¿cómo vamos a enfrentar a ese tremendo enemigo? Tú sabes el enemigo que está yendo detrás de ti. Tú sabes el enemigo que está agobiando. Tú sabes qué es lo que está pasando con tu vida. Así se levantaron ese enemigo contra Judá y contra Josafat. Pero algo que debemos entender es que Dios tiene el control de todo. Y que debemos entender que cuando aún vengan esos momentos difíciles, las crisis que Dios permite pueden traer peligros, pero también nos ofrecen oportunidades. Porque lo que vamos a sacar de esas crisis van a ser madurez espiritual, van a ser bendiciones para nosotros. Pero debemos saber enfrentar esa crisis, salir de esa crisis, permanecer firmes a Dios. En el versículo 3 dice que Josafat tuvo temor y puso su rostro en tierra para consultar a Jehová. Miren, algo que la Biblia nos muestra y no esconde la Biblia. La Biblia nunca va a esconder nuestras debilidades, sino que la Biblia siempre nos dirá lo que pasa con alguna persona cuando va a enfrentar momentos difíciles. Josafat, en el primer momento, cuando vio esos tremendos enemigos que estaban invadiendo sus fronteras, estaban tomando su frontera, estaban rodeando la ciudad de Judá con tremendos ejércitos, tuvo temor. ¿Y quién no tiene temor cuando nos dice que tenemos cáncer? Cuando nos dice que tenemos diabetes, cuando nos dice que tenemos COVID, ¿quién no tiene temor? Como humanos vamos a tener esa reacción.
Y esa fue la reacción de Josafat. Como humano también tuvo miedo. Pero Dios nos entiende. Dios sabe que como humanos somos frágiles y nos quebramos ante la primera dificultad. Pero ante un grave problema, nosotros no solamente debemos quedarnos en el temor, sino debemos superar ese temor en el nombre del Señor. Vamos a continuar en el siguiente video.